Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias por aceptar nuevamente la invitación de Comunidad Luz para el Ser para las charlas que tenemos todos los jueves. Pues hemos sido como muy aplicados con los jueves, entonces vamos a seguir, yo creo que todo este año con las charlas que sean los jueves. Tenemos varias actividades de la comunidad, pero pues ahí les iremos informando poco a poco y para las personas que están igual en el grupo de WhatsApp, ahí vamos también informando. Bueno, el tema de hoy, el tema que queremos hablar el día de hoy es sobre las creencias limitantes, porque todo el mundo nos dice que deja las creencias limitantes atrás, tienes muchas creencias limitantes, las creencias limitantes no te dejan avanzar, revisa tus creencias limitantes y ahí como que nos quedamos, pero como que no llegamos profundo a lo que es una creencia limitante, cómo nos afecta, qué son y cómo existen. Entonces, es bueno que participen de pronto en el chat y si pueden levantar la mano y hablar de pronto de qué creencias limitantes han identificado, ¿sí? Qué creencias y de pronto al final que vamos a hablar de cómo hemos superado esas creencias limitantes, identificar esas creencias limitantes con las que aún continuamos, porque a veces continuamos con las mismas creencias limitantes, a pesar de que estemos en este camino del despertar, en este camino de que buscamos una evolución y seguimos en esas creencias. Entonces, tengamos en cuenta que las creencias limitantes, o sea, son unas creencias o son unas percepciones que tenemos y las sensaciones que también tenemos en nuestro cuerpo o que tenemos en nuestro cerebro de que no podemos hacer algo, Bien, de que y algo ya. no debemos hacer, de ¿Listo? esos límites que nos ponemos Y quedo nosotros sin sonido. mismos, de que nos frenan Hágale. y que es un muro que ponemos en contra de nosotros Listo, mismos. voy a ¿Sí? filmar. Yo voy cerrando Sí. micrófonos, por favor, cierren sus micrófonos. Entonces, las creencias limitantes digamos, pueden decir que las creencias limitantes nos influyen en todo en nuestra vida, o las creencias son lo que nos influyen en toda nuestra vida, porque las creencias que tenemos, con las que hemos crecido, nos pueden limitar totalmente a que no crezcamos, a que no evolucionemos o que no podamos ser quien en realidad somos, o tenemos muchas creencias que sí nos hacen avanzar. Las creencias limitantes también son ese patrón que se repite, que se va repitiendo en nuestras familias, que se va repitiendo en la sociedad, que se va repitiendo y repitiendo a medida que vamos creciendo y que se toma como un verdadero. Son esas creencias que tomamos, que esas situaciones que se van repitiendo, que se van repitiendo en ese patrón constantemente y tomamos como verdaderos. Son patrones que nos dicen, que pensamos, que vemos y dependiendo de la sociedad donde vivimos, dependiendo de nuestra familia, dependiendo de nuestra escuela también, dependiendo de el país donde vivamos esa creencia se va volviendo en una realidad y en una verdad, ¿sí? Respecto a las creencias, existen, digamos, tres energías o tres predisposiciones que tenemos a esto, que son las creencias, que digamos es la base de todo. De acuerdo a las creencias generamos valores personales, y de acuerdo a los valores generamos actitudes. Puede ser actitudes y valores y actitudes, ¿sí? La creencia, digamos, es la causa y lo que le asignamos todo lo que vemos. Y, digamos, la creencia es lo que nos hace decir, esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, esto es negativo. Y a raíz de todas esas creencias va girando nuestra vida. A medida que vayamos desarrollando más el tema, vamos identificándolas más. Y decimos esto es bueno, esto es malo, esto es negativo, esto es positivo y nos predisponemos, ¿sí? Y entonces frente a esta predisposición actuamos. Y respecto a estas predisposiciones en las cuales actuamos, pues generamos unos valores para generar nuestro actuar. Y conforme a nuestros valores y creencias, actuamos. Por ejemplo,
Mm, hace algún tiempo, de pronto personas que son un poco mayores o hasta en mi época también, veíamos de pronto que una mujer divorciada era algo pecaminoso o algo prohibido o era algo que no se debía hacer, algo prohibido por la sociedad. Hoy en día vemos que una mujer divorciada no es, era una creencia que se tenía y unos valores diferentes de respecto a esa creencia que se daba. En alguna época, la esclavitud fue algo normal, ¿sí? Estaba entre la creencia que se podía esclavizar a una persona porque, había una raza superior, porque había una raza más fuerte, porque había una raza más inteligente, porque había algo así. Y la esclavitud se veía como algo normal, ¿sí? Digamos, había una sociedad que creía en la esclavitud. ¿Cómo, cómo se trataban a los esclavos? Dependía de nuestros valores o los valores de cada persona, que digámoslo así, que tenía esclavos. Es lo mismo que la crianza de nuestros hijos. Cómo nos criaron a nosotros es muy diferente. Tal vez en nuestra época se veía muy común el castigo físico hacia los hijos. Era una creencia, a los hijos hay que castigarlos, a los hijos hay que corregirlos, a los hijos hay que castigar, el castigo físico se daba. Era la creencia. Los valores era qué tipo de castigo se daba, ¿sí? Era un castigo fuerte, era un castigo moderado, era un castigo más fuerte. Creo que algunos nos castigaron bastante fuerte, algunos no tanto, y así dependiendo las creencias que tenían y los valores que tenían, los valores que tenían nuestros padres. De esa forma actuaban. De pronto, ¿quién más me puede dar de pronto ejemplos de esas creencias que van evolucionando y de esos valores que van cambiando? Si pueden levantar la manito y decir yo, pues bienvenido. Si no, voy siguiendo. Yo, yo, Milton, Sí, dime, Julián. una pregunta. Ahora con el tema de la globalización, con el tema de, pues, de la evolución tecnológica, el tema de la sexualidad, que por lo menos tú decías algo muy relativo ahora que nosotros venimos con unos patrones de comportamiento con el tema de la sexualidad, pero como esto ha evolucionado tanto ahora con tantas, no sé cómo me entenderás tú la pregunta, tantas generaciones que han evolucionado pues con el tema de las parejas hoy día, tanto que ha salido con ese tema, entonces eso en el tema de fondo espiritual, ¿cómo sería ese tema, esa limitante allí? Porque eso es como parte de la evolución, entonces necesito como una orientación, que me hagas Ok. el favor. ¿Sí me estás entendiendo la pregunta? Sí, sí lo estoy entendiendo. Quería abordar el tema un poquito más adelante, pero abordémoslo ya que lo tocaste. Ya. Eh, ¿Cómo llevamos nuestras relaciones? ¿Cómo llevamos nuestras relaciones? ¿Cómo nos enseñaron a tener las relaciones personales o nuestras relaciones de pareja? Eso es diferente a cómo fueron antes a cómo son ahora. Son creencias que han cambiado, pero hay muchas creencias muy arraigadas. A veces piensa o se cree que la única pareja o la única relación que puede existir verdadera, reconocida por Dios, fuera del pecado, fuera de todo eso, es la unión entre hombre y mujer. ¿Sí? Y de ahí, de ese modelo, no nos podemos salir. Eso es una creencia, ¿sí? Que limita a muchas personas, porque precisamente todo lo que nos limita y todo lo que nos crea dualidad en espiritualidad es una creencia limitante. Todo lo que te dice a ti, esto es malo, esto es feo, o sea, todo lo que señala y todo lo que juzga es una creencia limitante. Que sí, que con eso crecimos y a veces es difícil entender ciertas cosas porque nos han enseñado esas creencias y nos han enseñado que determinado diseño es el real, ¿sí? Pero no es digamos, no es por la globalización, puede ser por la evolución del ser humano, por la evolución, por todo lo que ha habido, pues se han abierto más espacios. Era lo que te decía ahorita de una mujer divorciada.
Por ejemplo, una mujer divorciada, no sé, hace 20 años, tal vez no podía volver a casarse, no podía volver a tener esposo. O, o la persona o el hombre que se casaba con una mujer divorciada, pues era como, ¿cómo se va a casar con una mujer divorciada? ¿Sí? O cuando se creía que se tocaba llegar virgen al matrimonio porque esa era la realidad y que si no se llegaba virgen al matrimonio se estaba en pecado y todo esto. Sí, son creencias limitantes. Igual pasa con las relaciones personales y las relaciones de pareja o las relaciones, digamos, no de pareja, llamémoslo relaciones sentimentales. Pues estas relaciones sentimentales, como las vamos viendo y cuando se salen de un patrón que tenemos preestablecido, es una creencia limitante. Cuando llegamos a juzgar, es una creencia limitante. ¿Sí me hice entender, Julián? Igual lo vamos viendo un poquito más adelante. Si alguien tiene una pregunta respecto a eso, lo vemos o algún comentario. Entonces, lo que decía, las creencias es lo que generamos, que creemos que es verdad y generamos un patrón respecto a eso. Si miramos antiguamente, podíamos ver la Inquisición. ¿Qué pasó con la Inquisición? Hubo una cacería de pecadores, de todo, torturaron gente, mataron gente, y en su época, pues, fue la creencia y era lo establecido, ¿sí? Y se veía, no sé si bien, pero era el patrón que generaba, ¿sí? Eh, Hemos crecido, hemos evolucionado, hemos aprendido diferentes creencias, conceptos, ideas, reglas, y creamos un mundo donde esas creencias es lo que hace nuestra forma de vivir. ¿Sí? Porque nos da unas reglas, nos dice cómo debe ser el mundo, nos dice qué es lo correcto y qué es lo bueno, nos dice qué es lo que debemos ser, nos dice cómo debemos vivir, nos dice, sí, estas creencias se llenan un poco de reglas que nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos estar, nos dicta la forma que debemos hacer, qué no debemos hacer, y nos llevamos de todas estas creencias que nos limitan y no nos dejan ser como realmente somos, ¿sí? Las podemos identificar. Ahora, ¿cómo las identificamos? Mm, las identificamos porque siempre nos prohíben, ¿sí? Siempre nos prohíben, siempre señalan, siempre dicen esto es bueno, esto es malo, ¿sí? En el campo espiritual lo vemos mucho. En el campo espiritual vemos mucho porque tomamos como verdades muchas cosas. En algunos momentos en algunos momentos dicen que la religión es la única forma de conectar con Dios, que la oración es la única forma de conectar con Dios, eh, que si, por ejemplo, hay diferentes alternativas de conectar, esas alternativas no son viables. Entonces, todo esto va generando que nos limitemos a nuestra conducta, ¿sí? Eh, Las creencias son de diferente origen, pueden ser autogeneradas por nosotros mismos, por ideas y conceptos que hemos tomado, digamos, por nuestra vida, por las cosas que llevamos y bloqueos internos que no nos permite ir más allá, que generamos de acuerdo a nuestras experiencias, son patrones que vamos llevando de acuerdo a nuestras experiencias. Otras son las creencias que no tenemos de nuestros padres, que vimos arrastrando por nuestros padres que nos dijeron esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace, y nuestros padres nos van diciendo y vamos creando este mundo de creencias que no son buenas ni malas, ¿sí? No estoy diciendo que sean buenas y malas, simplemente fue la época en que vivimos y lo que debemos pasar y debemos evolucionar y dar el paso al frente. Son las creencias también que tenemos de nuestros antepasados, son otro tipo de creencias que vienen arraigadas de pronto en nuestro ADN, en nuestro pensamiento, en nuestra memoria genética, ¿sí? Cuando no hacemos constelaciones familiares, cuando hacemos regresiones, cuando hacemos y vemos cómo las creencias de nuestros antepasados o hasta de nosotros mismos de vidas anteriores, cómo nos afectan también en esta. Em, También las creencias, existen también esas creencias inconscientes
que son generadas por el colectivo donde vivimos, ¿sí? Vivimos en un colectivo, en una ciudad, en un pueblo, y nos ha generado un tipo de creencias. No es lo mismo, digamos, las creencias que tenemos, no sé, hablo aquí de Colombia, las personas que vivimos en Bogotá o las personas que viven cerca a la playa, ¿sí? No son las mismas creencias o los mismos valores las personas que tenemos, que vivimos aquí en América Latina, a las personas que viven de pronto en Arabia Saudita o las creencias que tienen en la India. ¿Son buenas, son malas? No, son sus creencias, ¿sí? Em, y vamos creciendo con esas creencias. Por ejemplo, las creencias con que crecen mucho las mujeres, que es todos los hombres son iguales. Entonces, se han escuchado eso durante toda su vida y en realidad piensan y creen que todos los hombres son iguales. Que no podemos ser felices o no podemos tener éxito si no tienes una carrera profesional. Eso es una creencia que tenemos y que cargamos. Que si no tienes dinero, no tienes éxito. Que si no tienes carro, no tienes éxito. Que si no te casas, no tienes éxito. Que si no tienes hijos, no tienes éxito. Que si no tienes una familia, no tienes éxito. O no eres feliz, ¿sí? Nos condicionan nuestra felicidad a esas creencias limitantes. ¿Sí? ¿Va todo claro? O estoy muy confundido porque no veo que pregunten o que hagan comentarios. Ahora que, gracias, gracias por las manitos. Ahora que tenemos acceso a más información y que la información está más dada y que la parte espiritual llega más hacia nosotros, pues es donde nos preguntamos y vemos eso de las creencias limitantes. Julián, cuéntame. Julián, bueno, mientras Julián desbloqueas, creo que debe estar ya tratando de desbloquear el sonido, me hablas en el momento que lo desbloqueen. Entonces, ahora que tenemos acceso a esta información, pues tenemos muchas formas de empezar a ver y recapacitar sobre estas creencias y decir, oye, esto sí me está bloqueando, eso sí, ¿a qué me está llevando? Tenemos también muchas creencias limitantes de acuerdo al lugar donde hemos crecido respecto al dinero, por ejemplo. Decimos que sin dinero no somos felices, pero tenemos miles de creencias limitantes respecto al dinero, como por ejemplo que el dinero es difícil de conseguir, que hay que trabajar mucho para tener dinero, que, que el dinero si tú no trabajas no lo ganas. A veces muchos papás le dicen a uno es que usted tiene que trabajar y comer de la que sabemos para poder ganar dinero y estar bien. Y todas esas ideas nos van llegando a nuestra cabeza y nos empiezan a limitar, siendo que el dinero es, digamos, una de de lo que tenemos como primordial, a pesar de eso. Em, otras cosas que debemos. Julián, ¿ya pudiste desbloquear tu cámara, tu sonido? Sí, señor, Cuéntame, Julián. hago una pregunta concreta desde el punto de vista de relaciones, indistintamente de la relación que haya de pareja. Es respetable pues por el tema de la globalización hoy día y por la evolución. La pregunta, a nivel energético, cuando hay promiscuidad, no importa la pareja que sea, hombre, hombre, bueno, tantas situaciones que presentan hoy día, es ese tipo de, cuando una promiscuidad, un ejemplo, una relación de hombre y mujer, y si yo tengo otra persona, ¿eso es una limitante o eso a nivel energético influye en algo? Hoy no estamos Hablo en todas las hablando, relaciones. bueno, Julián, hoy no estamos hablando de la parte energética de las relaciones sexuales, porque ese es otro Ah, tema bastante, pero sí podemos hablar de la creencia limitante que genera esto. ya, ¿Sí? ¿Cuál es la creencia limitante? Yo tengo una relación con mi esposa, con mi mujer, y de esa relación no nos podemos salir, ¿sí? Eso es una creencia, eso es algo que nos limita.
o es una limitación que hemos creado con mi pareja. Si yo con mi pareja digo, vamos a tener una relación abierta o vamos a llamar a un tercero que participe en esta relación, si las cosas están consensuadas entre adultos, si no le estás haciendo daño a nadie, si no estás engañando a nadie, digamos, puedes abrir esa relación porque no estás generando ningún daño. Solo que nos han... La monogamia es, digamos, es algo, es libertad de elegir si eres una persona monógama o no, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla eso. No engañes a nadie, no hieras a nadie, no le mientas a nadie, ¿sí? Ya, Sí, gracias. sí me entendiste? Y así con, digamos, con todas las relaciones. Hay, Sí, señor. hay lugares, sino que es que nosotros estamos con esa relación monogámica muy, muy traída y muy arraigada en nuestras creencias. Pero todo depende precisamente lo que te digo, de con la persona que tú estés y cómo y a qué acuerdos llegan, porque cada quien puede llevar su relación personal como quiera, como pueda y como lo haga feliz. El tema, bueno, eso está muy bien. Y el tema, Milton, hoy día, con el tema de la evolución, los valores han cambiado en el concepto de las limitantes. Pues que los valores depende de cada quien, los valores que tenga cada persona depende de cada uno. Los valores dependen de tu crianza, dependen de tus experiencias, dependen de tu conocimiento y dependen mucho de la forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces uno puede, de sus valores pueden ir evolucionando, digámoslo así, o pueden ir cambiando a medida de que tú vas cambiando en la vida y vas cambiando de visión. Lo que te decía, por ejemplo, hay personas que creen que llega un momento en que tú ves, digamos, algo así, cuando hablemos de la comida, ves un cerdo, una vaquita que lo matan y todo esto, y puede ser normal porque nos enseñamos que las vacas y los cerdos y todo esto es comida. Hay personas que ya se convierten en veganos, en vegetarianos, y ya no ven a estos seres como comida, cambian sus valores, ¿sí? Cambian sus creencias. Que sea bueno, que sea malo, no somos nadie para juzgarlo y no podemos llegar a juzgar, pero cada quien crea sus valores y sus creencias de acuerdo a lo que lo haga feliz y lo haga sentir más tranquilo. ¿Sí? Ok. ¿Sí quedó más claro? Eh, sí, señor. Y la otra pregunta, Milton, es hoy día con el tema de la fusión entre, una cosa es que entendamos y otra cosa es que aceptemos. Entonces, podemos entender muchas cosas, pero si no lo aceptamos, yo creo que se está dando medio paso. Exactamente, es el momento que tú dices no lo entiendo, pero no acepto, ya es una creencia limitante, ya es un muro que colocas. Ya, Ujú. ok. Gracias, Milton. Gracias, Julián. Judy, Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿cómo estás, Judy? Bienvenida. Gracias. Yo quisiera, este tema me interesa mucho sobre las creencias limitantes, debido a que siento que en mi infancia lo que me enseñaron y lo que yo creía que, lo que me decían, pues, se está viendo reflejado mucho ahora en mi adultez. Yo de eso no conocía mucho, pero pues todas estas tipo de reuniones, eso me ha ayudado a despertar un poco, ¿no? Entonces, tengo tres temas sobre las creencias limitantes. Uno que ya lo tocaste, que es el dinero, porque sí siento que tengo algo relacionado con el dinero. Tuve la oportunidad en un trabajo que tuve como de tener como buena parte económica, pero siento que eso que yo traía, ese chip que de pronto escuché de niña, me determinaba un poco, ¿no? Esa parte de aceptar esas bendiciones económicas. Eso por una parte. Segundo, algo que me marcó muy fuerte, que yo escuchaba de niña y que yo entendía que solo una persona que fuera bella físicamente, agraciada o voluptuosa,
era una persona que iba a tener pareja. Entonces, en mi caso, yo soy una mujer muy delgada, siempre he sido una mujer muy delgada, y más mi mamá me reforzó esto diciéndome, perdón, mi mamá me reforzó esto diciéndome que ojalá yo toda la vida me quedara delgada para que nadie se fijara en mí. Entonces fue algo que se me quedó de que yo al ser tan plana, digamos, no podía encontrar nunca una pareja, o si no era bonita físicamente, yo no iba a encontrar una pareja, y eso fue una verdad absoluta para mí. Y a pesar de que uno pues ya es adulto y crece y se va dando cuenta de las cosas, de todos modos siento que eso tiene mucha influencia en mí, y también como que no acepto los cumplidos de pronto, o los halagos, porque no siento como que yo sea esa persona así, bella, digamos, como tal. La belleza pues que se maneja, que un cuerpo, sí, un trasero y esas cosas, mostrando. Y bueno, a raíz de mi separación, que mi pareja pues quería, le gustaban ese tipo de personas así, ¿no? Entonces, pues bueno, un raye en la autoestima fuertísimo, como que se reforzó. Entonces fue el dinero, la parte de la belleza, y otra creencia limitante que traía de niña. Se me fue en ese momento, pero sí me gustaría saber cómo, de qué manera uno pudiera soltar eso, o sea, hacerse consciente, ¿no? Ser consciente de que eso no me favorece, no me sirve, no es mío, porque lo escuché, no sé, quisiera, por Eh, favor, que me... Gracias, Judy. Precisamente lo que tú dices es verdad. Crecimos escuchando estas situaciones. O sea, ahí se une mucho con heridas de la infancia, ¿no? Esa herida de rechazo, esa herida de humillación de la infancia que va creando esa creencia en nosotros de no soy bueno, no soy lo suficiente, no soy bonito, yo soy feo, por eso, y empiezan a ponernos también patrones de belleza. Esos patrones de belleza que tenemos también son creencias limitantes. ¿Sí? Está muy bien como lo decías. Lo primero, y está muy bien, es reconocerlas. Es reconocerlas. Reconocerlas de que, qué es esto que tengo que cambiar y qué es esto que tengo que dejar. ¿Sí? Y más adelante sí vamos a dar unas técnicas de cómo soltarlas y cómo liberar estas creencias para que no te me adelantes. Pero sí, tenemos muchas creencias. Es bueno eso para ir reconociendo estas creencias de, de sobre la belleza y sobre el dinero. O sea, la de belleza es muy fuerte porque todos crecimos con ciertos modelos de belleza, ¿sí? Y dependiendo del lugar donde vivas son más. ¿Sí? No sé si han visto por ahí, hay una tribu en África o en Nueva Guinea, no recuerdo, donde el patrón de belleza son las mujeres gordas, gordas, muy gordas. Y ese es el patrón de belleza, esa es la creencia que tienen allá. Y una mujer flaca, delgada o curvilínea no da ahí, ¿sí? Las mujeres más apetecidas son las más gordas y las que más, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia de acuerdo a nuestra visión? ¿Cómo cambian esos conceptos de belleza? Y cómo eso, y cómo nos limitan mucho. A las mujeres se les ha generado muchas creencias limitantes también respecto a su sexualidad, que también esa parte sexual en las mujeres también es una creencia muy limitante de que de pronto disfrutar su sexualidad es algo malo, es algo pecado, o es un tesoro que tienen que guardar ahí toda su vida, ¿sí? Y no disfrutar a ustedes mismos. Yo les voy a pedir un momentico, voy a pausar la grabación, no sé si alguien más quiere ir hablando de pronto, Rafa. Es que tengo la perrita enferma y me está llorando para salir al baño y tengo que sacarla rápido. Ok, adelante. ¿Me dices si me Entonces, cubres un momentico o pauso la grabación? claro, no, sí, adelante, adelante, yo te cubro aquí. Listo, Rafa. Entonces sigo la Seguimos grabando. grabación, pausa un momentico y ya regreso. Ok, bueno, buenas noches. Buenas Esperemos noches, Rafa. que todo esto sea de gran plenitud, gracia y bendición para todos ustedes. Precisamente este tema de creencias limitantes es un tema muy trillado en nuestra sociedad actualmente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una serie de situaciones que nos condicionan en cuestiones políticas, sociales, globales, pero que con la apertura que hay, abriendo desde nuestro corazón, sin criticar, sin juzgar y sin tener expectativas, pues debemos de tomar lo que para nosotros en determinado momento nos resuena y nos vibra. Precisamente Perdón, Rafael, retomando.
Me gustaría escucharte mejor. ¿Será que puedes acomodar un poquito tu audio para escucharte mejor? Déjame subir el volumen, ¿quieres? Ahí así ya me Ok. escuchas bien. Bueno, es que siempre bajo el volumen porque como es muy fuerte el eco aquí, entonces lo bajé un poquito. Bueno, precisamente retomando lo que estaba Milton hablando sobre esto, sobre los patrones de conducta que en determinado momento tenemos que se forman desde la sociedad, desde nuestra familia, desde la religión, de las diferentes disciplinas que vamos llevando, es eso lo que nos va limitando en nuestras situaciones. Precisamente, por decir algo, los grupos musulmanes pues conviven, tienen 7 esposas, los grupos hindúes solamente se respeta tener una mujer, en la religión católica no, los sacerdotes no se deben casar, en la iglesia ortodoxa anglicana griega sí se permite el casamiento. Entonces cada uno de ellos va teniendo un patrón de conducta de acuerdo a la sociedad donde se desarrolla uno. Cuando uno empieza a tener esa apertura, por decir, tenemos gente que convive de Colombia, de España, de Argentina, de Paraguay, los conceptos, eso yo quiero que les quede bien claro, los conceptos, términos que utilizamos en el vulgo realmente no tienen la significación del significado real de la palabra. Precisamente tocaban el punto de Milton de la virginidad de la mujer. La palabra virginidad no se refiere a que haya sido impenetrada o no haya sido penetrada. La virginidad desde la gematria hebrea es la cuestión de la esencia del espíritu, de la esencia del alma de la persona, su forma de actuar y de comportarse, que no tiene nada que ver con lo que nosotros normalmente llamamos como virginidad en la cuestión fisiológica o en la cuestión legal. ¿Sí? Otra palabra que, por decir algo, también se maneja mucho es la sexualidad. La sexualidad no nada más es penetración, ¿sí? La sexualidad lleva más allá del amor, el cariño, las caricias, el fuego erótico, la espiritualidad, ese intercambio energético. Pero como nosotros nos centralizamos en los conceptos que se manejan en el vulgo de la gente, en nuestra cotidianidad de la sociedad, pues es lo que nos ha llevado a estar viviendo con situaciones equivocadas o con patrones de conducta que nos han limitado a abrirnos a una perspectiva. En mi caso, yo les pongo el ejemplo. Cuando yo empecé el desarrollo espiritual, pues yo tuve que empezar a visitar con los krishnas, con los musulmanes, con los ortodoxos, y actualmente todo ese concepto que yo aprendí desde joven, hoy me da ese panorama tan amplio de respetar todo ese tipo de cuestiones de disciplinas. Y precisamente ese desarrollo espiritual, al irme reconociendo, como dice Milton, al hacer regresiones, al hacer registros akáshicos y una serie de meditaciones y todo, pues me ha llevado al por qué mi comportamiento, el por qué mi labor de servicio hacia la sociedad, el por qué preocuparme de una forma, el por qué preocuparme de otra, y por qué soy tan abierto a esta cuestión. No doy por todo por hecho, pero me gusta respetar, porque hasta la divinidad respeta nuestro libre albedrío. Ese es un principio universal que no cambia, ¿sí? Cuando nosotros transgredimos ese libre albedrío de la gente, estamos cayendo en una creencia limitante, porque ya estamos coartando la libertad de los demás. Precisamente en ese tipo de grupos es donde la gente puede expresarse sin ninguna crítica, sin ningún juzgamiento de que esté equivocado o decirle que es un ignorante. ¿Por qué? Porque todos en determinado momento tenemos algo que desconocemos o que en determinado momento algo que ustedes expresen va a ser una enseñanza y un aprendizaje para nosotros. No hay nada más pequeño ni nada más grande. Todo va sumando desde la experiencia que cada uno de ustedes, desde su perspectiva, va teniendo, porque la experiencia nos va dando esa cuestión de crecimiento espiritual. Pues adelante, Milton, cuando gustes. Gracias, Rafa. Gracias. Sí, es que Eh, tengo la Milton, perrita enferma y ella estaba ya que salía. No te Julián, preocupes, todo cuenta. es perfecto, todo es Milton, perfecto. para la compañera allí el tema de la belleza. Sí, dime. Eh,
Hay un pensamiento filosófico de hace muchos años de un filósofo y es una gran verdad que pues yo siempre lo tengo en cuenta y me gusta como manejarlo. Es para que ella de pronto capte el mensaje y es de René Descartes que él decía que la belleza física es meramente apariencia, que la belleza se encuentra en el interior. Eso lo escribió hace muchos años él y es para que la dama que está haciendo allí el tema de la referencia como que mm, capte el mensaje y entendamos de que es la empatía que haya sobre la persona y no mirarnos por un rasgo físico, sino conocer a la persona de fondo. La verdad que para mí eso ha sido una herramienta que la manejo y me ha servido mucho. Y de pronto de alguna manera le puede ayudar aquí a la compañera. Gracias, Julián. Sí, cualquier aporte, cualquier cosa que podamos aportar y por ayudar a los demás, nos ayuda, ¿sí? Gracias, Julián. No sé. Naye, Gracias. Hola, bueno, pues sí, creo que de alguna manera siempre estamos en esa cuestión, ¿no? Porque atendemos muchas creencias, como dices, y que a veces no son nuestras y que la mayoría de las veces no son nuestras, ¿no? Y aquí el proceso y lo interesante siempre es cómo nos vamos descubriendo y cómo vamos descubriendo que las cosas que a veces pues nos hacen felices no las estamos haciendo justamente por eso, ¿no? Por esas creencias limitantes y que además nos mantienen como en un estado vibratorio muy bajo porque pues estamos tristes, porque no estamos en un lugar donde nuestra alma esté contenta, donde nos podamos expresar nuestro ser, ¿no? Creo que ese es como, yo lo siento que son tiempos nuevos, ¿no? En que está justamente todo esto que parece, ay, sí, las creencias limitantes, sí, como que todo el mundo, como dices tú, no es algo muy trillado, pero creo que cuando vamos al fondo de todo esto, cada quien tiene las suyas y a veces descubrimos que tenemos mucho más de las que creemos que tenemos, ¿no? También siempre hay como esta idea de que tenemos siempre un techo, ¿no? Un techo en nuestras cabezas y pues que hasta ahí llegamos, ¿no? Es una percepción también que de alguna manera también ha sido impuesta, ¿no? Porque pues no sé, no sé quién mueva los hilos, quién convenga, ¿no? Todo esto, ya en otro sentido más de no sé. Pero bueno, no, para no irnos hacia allá, creo que el camino siempre es hacia uno y saber y ser honestos donde estamos y cómo estamos. Creo que, como tú decías, ¿no? Pues es que siempre y cuando no le hagas daño a nadie, ¿no? Porque luego a veces tenemos dobles vidas también y creo que eso puede ser mucho más fuerte también para las personas que están involucradas con uno, ¿no? Entonces, creo que la moral hasta cierto punto puede también ser una creencia muy limitante, ¿no? Y que también está vinculada completamente a ideologías, a veces hasta religiosas, dogmáticas, que siempre, pues, de alguna manera también quieren tener algún control, ¿no? De su gente, ¿no? Y bueno, no es que uno cuando ya sabes qué es lo que te limita, te lo quitas, vas a hacer algo horrible contra la sociedad, pero como que siempre hubo un miedo, ¿no? Ante lo que uno pudiera llegar a ser. Entonces se crean de alguna manera estos límites para poder contenernos principalmente, ¿no? Pero lo lindo es cuando podemos no sé, separarnos y descubrirnos que somos hermosos, que somos maravillosos, que podemos hacer muchísimas cosas, que podemos encontrar que somos creadores y co-creadores y que empezamos también a tener una relevancia también nosotros en nuestra vida principalmente, pero que también eso contagia. Y creo que el camino finalmente también está en eso, ¿no? En no solamente romper cuestiones ilimitantes solo por romperlas, ¿no? Hay algunas que a mí, por ejemplo, no me molestan que existan, ¿no? Y a lo mejor para otros, pues sí, ¿no? Entonces aquí la cuestión es de, uno, no hacer daño,
¿no? A nadie. 2 es estar contentos con lo que estamos haciendo y conectados. Y quitar eso porque no descubrimos lo maravilloso que somos. Yo creo que principalmente quitar las creencias limitantes es para eso, para ver que somos maravillosos. Y pues es todo. Muchas gracias. Gracias, Naye, muy linda tu intervención. Y hablaste de algo muy cierto que es las creencias, lo que creemos nosotros, además que es uno de los principios universales, es lo que creemos, lo creamos. Y eso que creemos es que el mundo que creamos, ¿sí? Si creemos un mundo lleno de limitantes, lleno de prohibiciones, llenos de pecados, llenos de cosas, pues ese es el mundo que tenemos a nuestro alrededor. El mundo lleno de prohibiciones y que nos prohibimos nosotros mismos, que un mundo lleno de modelos de físicos, profesionales, intelectuales, son esas creencias que creamos nuestro modelo de vida y esa es parte de la vida que creamos nosotros mismos a raíz de esas creencias. Y a veces también, como tú dices, a veces reconocemos esas creencias limitantes y nos apegamos a esas creencias limitantes porque es que es lo que nos protege de ciertas cosas y es lo que tenemos y a veces decimos, pero entonces, ¿qué es la verdad? Entonces, entonces si suelto esto, ¿qué es? ¿Sí? Entonces es eso, es como que creer eso y con lo que tú dices, ser feliz, las reglas serían como ser feliz, no hacerle daño a nadie y que todo lo que hagamos sea para un bien mayor. Sí, esas serían como, si a alguien se le ocurre más, vamos haciendo como como hacer de eso. Porque es que lo que me decían esta semana, hablando yo, mirando con los guías de esta semana, me decían que habían muchas creencias limitantes y sobre todo en esta parte de la espiritualidad, tenemos muchas creencias limitantes. Y adivinen cuál es la creencia limitante mayor que tenemos. Dios. Dios es nuestra mayor creencia limitante. La concepción que tiene cada uno de nosotros de Dios. ¿Cuál es el Dios que tenemos? Es el Dios que tiene cada uno. Esa concepción que nos enseñaron toda la vida de que Dios hay que tenerle miedo, de que Dios nos va a castigar por nuestros pecados, de que hay que temer a Dios, ¿sí? Y entonces a raíz de eso, ¿cómo nos comportamos y cómo hacemos? Porque siempre andamos llenos de temor, llenos de miedo, porque ese Dios me va a castigar. Entonces esa creencia en Dios es Naye, cuéntame. Que justamente también esa creencia puede también alejarte, ¿no? Porque como te cuentan eso y tú no quieres ser parte de eso también, te alejan muchas veces de una espiritualidad incluso y empiezas a tener ideas limitantes sobre la espiritualidad, ¿no? Que también eso te aleja, ¿no? A lo mejor, bueno, o obedezco o si sales rebelde, pues no lo quiero, pero entonces ya no quiero nada que tenga que ver con Dios, ¿no? Y eso pues también hace una gran diferencia en la vida, porque cuando tienes a Dios contigo, pues tienes todo, ¿no? Aunque no, o sea, no material, pero tienes todo. Y tu ser está en absoluta conexión y en vibración y en energía. Pero uno también, porque yo lo fui así, o sea, esa es mi experiencia, ¿no? Yo me separé, yo era muy espiritual de niña y cuando descubrí como todas estas cosas oscuras y feas que no me gustaban, yo decía, es que no puede ser, o sea, no podemos sufrir, no debemos sufrir, eso no es amor, ¿no? Y te vas desvinculando de eso y te pierdes muchísimo la espiritualidad porque no hay un camino espiritual, como tú dices, que sea concreto, ¿no? El camino espiritual a veces es el descubrimiento de la espiritualidad en sí misma y que no es alguien que viene y te la explica. Ya después con el tiempo encuentras maestros y encuentras personas y encuentras lugares y hay algunas filosofías con las que puedes compartir y te sientes. Y creo que eso es una parte de la espiritualidad que finalmente te lleva a una conexión divina. Pero sí, efectivamente, esa es una creencia limitante horrorosa, horrorosa y creo que la tenemos, bueno, yo ya no, pero la tuve en algún momento y puedo decirte que mi vida es otra. Son dos tipos de vida, ¿no? Sí, Y ya, cuando perdón. empezamos, gracias, cuando empezamos a ver esa concepción de Dios y ver esa concepción de la espiritualidad, que por eso es que estamos aquí,
aquí hay tantos grupos ahora porque estamos buscando una espiritualidad diferente, estamos buscando algo diferente, no un Dios diferente, pero sí una concepción diferente de la espiritualidad y de Dios, de la conexión de nuestra espiritualidad, porque ya no nos llena o ya no estamos muy de acuerdo con eso, y no porque sea malo, no porque sea esté malo eso, cumplió su función el tiempo que duró, pero precisamente son las camisas y son esas cadenas que tenemos que quitarnos de esa espiritualidad que tenemos. Que creo que decían ellas que yo era muy espiritual cuando pequeña, no, éramos muy religiosos. Yo fui también monaguillo. Y éramos muy religiosos cuando pequeños porque así nos inculcaron y teníamos y seguíamos unas reglas de una religión que a medida que fuimos creciendo y llegamos a nuestro despertar o a nuestro llamado, como lo hablamos en algún momento, eh, empezamos a ver el mundo de una forma diferente y nuestra concepción de Dios, del Creador, del Padre Madre, como lo queramos ver, es totalmente diferente. Y eso nos quita una carga enorme de encima, lo cual nos da mucha libertad. No libertad para hacer lo que queramos, ¿sí? Pero sí libertad para ser mejores personas y esa libertad de en realidad encontrar esa verdadera evolución, que es lo que sigue todas las religiones. En esencia es lo que siguen todas las religiones, ser mejores personas. A mí me preguntan que de qué religión soy, yo digo de todas. Por ejemplo, no sé, las personas que me siguen en redes sociales este fin de semana me fui para un ritual hindú de lo conocer de Krishnas y allá estuve y estuve haciendo el ritual y estuve todo eso, me conecté con ellos, con su energía, con su eso. Y ya, así como mañana voy a tomar yagé y puedo estar con la Maima y con el Taita y con los indígenas haciendo tu ritual. Pasado mañana puedo ir a la iglesia a hacer una oración. Entonces, así es. Así como dice Alma que dice que es politeísta, así es, podemos creer en diferentes. Les voy a compartir esta semana, si me acuerdo, el Dios de Spinoza, que me parece que cuando le preguntaron a Einstein en quién cree y en que si cree en Dios, y él dijo que sí creía en Dios, pero creía en el Dios de Spinoza. Se los voy a compartir esta semana cuál es el Dios de Spinoza. Rafa, ¿querías decir algo? Que has levantado la mano. Sí, precisamente en ese concepto que tú lo tocaste, este punto que yo no quería tocar un poquito, precisamente la cuestión religiosa. Yo cuando estaba a la edad de 17 años empecé a ingresar a un seminario y lo primero que me dijo un sacerdote, no, con tu carita y con lo que tú sabes, aquí nunca vas a dar el ancho. En esa situación, pues hablé con mi abuelo, que en paz descanse, y pues él me dirigió hacia la cuestión gnóstica, y de ahí empecé a mi caminar en todas las disciplinas. Los primeros que me abrieron las puertas, como tú dices, una disciplina que es muy noble, una enseñanza, un aprendizaje, una lección de vida, que son los Krishnas. Actualmente sigo con ellos actualmente. Y pues todo esto me llevó a ir reconociendo todo esto. Después llega ya mi despertar espiritual, en el cual pues ya me centro en lo que Dios, cómo era la concepción de Dios. Y luego llego a este despertar espiritual ya desde la cuestión espiritual, ya de ver a Dios como la divinidad, el Padre Madre, desde el femenino, el sagrado masculino, y todo eso. Y precisamente ese es un tema que siempre en donde quiera que yo me presento, lo primero que me preguntan es: ¿de qué religión eres? Le digo, yo no tengo una religión, simplemente amo a Dios desde mi esencia, como lo que yo lo vivo, lo siento. Y precisamente Diógenes el perro decía, en una de sus enseñanzas decía: cuando tú cierras tus ojos y sientes vibrar tu corazón, cuando sientes el viento que pasa por tus narices, cuando sientes las lágrimas por tus ojos y sientes vibrar tu cerebro, ¿qué esencia es la que qué esencia es lo que te motiva a seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva a ver con tus ojos? Pero no con tus ojos físicos, sino con tus ojos del corazón. ¿Cómo manejas tus emociones y sentimientos? Ahí es donde te das cuenta que eres parte de algo más grande de lo que tú eres. Que eres parte de ese todo y de esa nada. En esa misma esencia te ven y a final de cuentas llegas a que no eres nada, pero lo eres todo. A mí cuando en teología liberal me dijeron esto hace unos años, yo sí dije, no, ¿cómo que esto, no? Pero hoy que lo veo, pues a final de cuentas, al final del día, estamos con toda la gente, recibimos todo, y a final de cuentas, ¿qué somos? Ese vacío eterno, ¿no?
pero que en ese vacío eterno estamos nosotros. Somos esa pequeña luz, como decía Naye, que de alguna forma, con nuestra experiencia, con nuestra enseñanza, pues vamos aprendiendo más y más y más, y también vamos retroalimentando esa enseñanza a los demás. Y esto es un constante caminar, nunca se termina de aprender. Entonces yo sí los invitaría a que ustedes externen sus dudas, porque a través de sus dudas, a través de sus experiencias, lo que ustedes han vivido, lo que no les permitían hacer de pequeños. Yo, por decir, hace una semana tuve una reunión con jóvenes que en su momento creían en los ángeles cuando eran pequeños, jugaban con duendes, jugaban con un sinfín de cosas, y cuando después de 4 horas terminamos la charla me dijeron, oye, podemos extender el taller, pero ya en un foro abierto con nosotros, con nuestra familia. Dije, pues adelante, ¿no? Entonces, qué bonito es que la gente, haya espacios donde la gente externe lo que en determinado momento les prohibieron hablar de ello. Yo les comentaba hace unos días a unas personas, ¿por qué cuando tu abuela te persinaba y te decía la oración del ángel de la guarda, ¿por qué la dejaste de hacer? Pues porque cambió tu percepción de ese ángel de la guarda, que ya creías que ya no estaba. Y hoy que lo vemos, pues que ese es inmenso, que siempre está ahí resguardándonos, y que los ángeles y todos los seres de luz siempre están ahí atrás de nosotros, los maestros y todas nuestras guías, pues es otro mundo, ¿no? Pero pues como dicen, hay que vivir la espiritualidad respetando siempre los lineamientos y respetar el libre albedrío de todos. Hay una palabra de Descartes que dice, la verdad no es absoluta, cada uno tiene su verdad y debe respetarse. Cuando él encuentre su propia verdad, se dará cuenta qué tan acertado o equivocado estaba. Pero en su momento, la verdad que tiene en ese momento es su verdad, porque son las herramientas y elementos que tiene. Conforme se va abriendo al ámbito, se va dando cuenta que esa verdad ya no es su verdad. Entonces, precisamente esa es la finalidad de estos grupos, ver que ellos vivan, que ellos despierten su espiritualidad y que no se queden con un patrón. La espiritualidad es inmensa, ¿sí? Desde que cuando lo viven y lo sienten desde su corazón, se van a dar cuenta que no es nada lo que perciben en este momento. Entonces, pues desde ahí estamos abiertos. Gracias, Rafa. Entonces tengamos muy claro esto, que las creencias limitantes o las creencias es lo que crea nuestro mundo. Entonces, ¿qué mundo es el que estamos creando? ¿Qué creencias ya no son? Y para que recapacitemos y pensemos cada uno de pronto esta semana, porque yo creo que vamos a tener una segunda charla, porque ya está yendo el tiempo, entonces ya vamos a tener una segunda charla sobre esto. Pensemos esta semana sobre qué creencias limitantes tenemos, cuáles son esas creencias que aún tenemos y que todavía cargamos, que a pesar que sabemos que ya no son útiles o que ya o que no o que nos hieren todavía, esas creencias que nos hieren todavía, como por ejemplo esas creencias de no soy suficiente, no puedo, eh, mi cuerpo no es bonito, mi cara no es bonita, no merezco, ¿sí? Observemos nuestra familia también, qué creencias limitantes tenemos y observemos también qué creencias limitantes también le estamos inculcando a nuestros hijos. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron la película Inception se llamaba El Origen con Leonardo DiCaprio, que se metían en un sueño para meterle una idea a alguien y que se me entraban en una cabeza de alguien en un sueño para poderle meter una idea. Esas son las creencias limitantes, esa idea que tenemos allá, eso que tenemos inserto dentro de nuestra cabecita que aún no reconocemos, pero que aún llevamos y llevamos y llevamos. Puede ser nuestra falta de seguridad, puede ser nuestras creencias, puede ser cómo juzgamos a los demás, cómo vemos a los demás, ¿sí? Todo eso son creencias y son creencias que nos limitan, que si somos políticamente de derecha, que si somos políticamente de izquierda, que si somos animalistas, que si somos carnívoros o consumidores, que si No, todo eso son creencias que nos limitan, todo eso que llevamos a juzgarnos a nosotros mismos, que no nos deja ser feliz, que no nos deja dar pasos adelante en nuestra espiritualidad, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en todo esto y que nos limita. Todo eso son creencias limitantes para que las miremos y las observemos esta semana y veamos bien
para que lo miremos también lo miremos y en la próxima charla miramos cómo soltar y liberarnos de estas creencias. Les decía que en la parte espiritual también hay creencias limitantes. Les decía que Dios era una creencia limitante. La concepción de pecado es una creencia limitante porque nos han llenado de miles de juzgamientos y de miles de prohibiciones, ¿sí? Em, Muchas veces no creemos en nuestros dones porque no nos creemos merecedores de los dones que tenemos. Revisemos eso, ¿sí? Porque nos comparamos mucho con los demás también y que generamos una creencia. No creemos en nuestra conexión con Dios o nuestra conexión con la divinidad o con nuestra conexión con los maestros. No creemos en eso. Entonces, revisemos esta semana todo eso. Revisemos qué creencias limitantes tenemos. Si quieren, me escriben a mí, le escriben a Blanquita, a Rafa por el interno y vamos haciendo como una lista. Vamos haciendo como una lista. Es que tengo el grupo cerrado para no poder participar, porque a veces llegan a vender cosas. Hay personas que entran a vender planes, bitcoins y cosas así. Entonces, por eso no he abierto el grupo ahí. Pero podemos participar por interno e ir haciendo como una lista de todo esto. Alma, Hola, buenas noches. A ver, déjame encender mi camarita, Milton. Ahí está. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario pues que a mí me ha servido mucho para poder desprenderme de esas creencias limitantes. Y pues es básicamente ver un poquito más allá, como esta parte de ampliar la mirada y chequear que estas creencias que me han sido codificadas, con las que he sido codificada, por la parte familiar, por lo que es el transgeneracional, ver un poquito más allá y decir, ok, esto era lo que en su momento a ellos les funcionaba. Vamos, por ejemplo, los hijos. Tienes que tener hijos, porque esa es la función de la familia, de la mujer. Entonces, bueno, en un pasado se necesitaba tener hijos, porque pues a quién le voy a dejar mi herencia, mis tierras, lo que he hecho, ¿no? Pero darme cuenta que hoy por hoy, pues ya esta es otra vida, ya este es otro mundo, ya a mí no me funcionan ese tipo de creencias. Entonces, lo que a mí me ha funcionado y he trabajado con base a esto es darme cuenta de que eso era lo que a mi linaje, a mi clan le funcionó y les agradezco mucho el que me lo hayan mostrado porque esto me da como a mí la pauta de poder discernir entre, entre esa vida y entre ese mundo pues que antes llevaban y este mundo que ahora hay. Ahora tenemos totalmente otro mundo, totalmente otras experiencias. Entonces, hay cosas que a ellos les funcionaron, que a ellos les cayeron, pues como anillo al dedo, vamos, pero a nosotros ya no. O sea, somos otra generación y, y es ese reconocimiento de lo que ellos me mostraron y de lo que ellos quisieron transmitirme, pero a mí ya no me funciona. Y creo que una parte muy bonita también de identificar nuestras creencias limitantes es que ya no nos podemos hacer. O sea, cuando tú te das cuenta que tienes esa creencia limitante, pues es que constantemente lo estás viendo. Entonces da la pauta para hacer un trabajo personal, para adentrarnos pues a nosotros mismos, ¿no? Ese caminito que es hacia acá adentro, entonces adentrarnos y trabajar en ello. Algo muy bonito que le quiero comentar a la compañera sobre la belleza es que yo también traía implantado pues ese código, ¿no? De si no eres linda, no, si no eres así de cierta manera, pues no. Y me ayudó mucho a trabajar con mi niña interior. Ponerme una foto de cuando era pequeña, decirme todas las noches, que es lo último que hace todas las noches, eres linda, eres inteligente, eres hermosa, eres perfecta tal y como eres, no necesitas más. Decirle todo a esa niña que necesitó escuchar y por la mañana decirle a la adulta que soy en el espejo lo que valgo. O sea, vales mucho, eres fuerte, o sea, decirle a esa niña lo que necesitó y decirle a esa adulta lo que es ahora el reconocimiento, ver las partes que me gustan, amarlas y porque sí, tenemos partes que no nos gustan, ¿no? Y ver esas partes que no me gustan de mí y decir sin juicio, solamente gracias por la función
¿qué haces? O sea, gracias manos, aunque no me gusten, quizá, no digo que no me gustan, me gustan, pero gracias manos por poder tomar, por poder hacer, por la función. Entonces ese es un ejercicio muy bonito que a mí me ayudó en cuanto al tema de, pues, de esto que comentó la compañera, ¿no? De la belleza. Y, y esto da para, pues, para mucho, pero yo creo que es una responsabilidad el darte cuenta de la creencia limitante que estás llevando y hacer un trabajo de, pues, de codificarnos nuevamente. Y duele desaprender lo que hemos aprendido, pero prácticamente es eso, es una renovación desde el interior para proyectarlo al exterior. Creo que es aprender para volver a aprender, para tomar las cosas conforme a lo que en este presente te funcionan mejor. Entonces, pues bueno, comparto esto que a mí me ha ayudado y que me ha hecho como cortar con esas creencias. Gracias, Alma. Sí, y tienes toda la razón respecto a nuestro cuerpo y respecto a nuestra imagen. Tenemos muchas creencias, ¿sí? Muchas, muchas, porque estamos bombardeados por ahora que la globalización, la tecnología y todo esto, estamos globalizados de miles de imágenes que nos crean patrones y que si no cumplimos con esos patrones no somos, vamos a ser felices o no vamos a poder alcanzar ciertas cosas. Es más, hasta las personas bueno, lo sé porque yo fui uno de ellos o porque todos los días voy al gimnasio y conozco muchas personas. Todas las personas están luchando por encontrar ese ideal de cuerpo, ese ideal de imagen y seguimos buscándolo, buscándolo, buscándolo y así lo tengamos, no lo reconocemos porque sigue estando ahí como una creencia limitante de no puedo ser para los hombres, para las mujeres, cuántas mujeres se dedican solo a su cuerpo, a ponerse en las cirugías, a ponerse, quitarse, hacerse. No está mal, ¿sí? Pero ¿dónde estamos buscando la felicidad? Y las ves ya hermosas, divinas, todo eso, y son felices, tampoco son felices porque creían que no iban a ser felices con esto y tampoco, ¿sí? Entonces la felicidad es algo más interior, algo más de nosotros, y es precisamente a qué nos llevan esas creencias limitantes, a qué nos llevan, a qué extremos también nos llevan esas creencias limitantes, extremos físicos, extremos emocionales, qué tanto nos exigimos a nosotros mismos, la ansiedad, la depresión que nos da, es por eso las creencias limitantes nos llevan a esa ansiedad, a esa depresión, porque no cumplimos con ciertos parámetros que nos exige nuestra familia, nuestra sociedad y que nosotros mismos los hicimos nuestros. Entonces revisemos esas creencias, hagamos, como le digo, esas listas de esas creencias. De pronto, si podemos compartir, yo antes tenía esta creencia limitante y la solté de determinada forma, hice esto y la pude soltar y ahorita la veo de una forma diferente y la podemos compartir en la próxima reunión, sería fantástico, porque así nos vamos ayudando entre todos, porque de pronto estamos pasando por diferentes etapas. ¿Sí? Y aún así, estando nosotros en la parte espiritual, aún también tenemos creencias limitantes y es como ese camino que también llevamos de sanación, de también soltarlas. ¿Sí? Entonces, ¿les parece la tarea? ¿Les parece esa tarea? Y nos vemos en 8 días porque ya llevamos más de hora y media. Pensé que el tema iba a ser más corto, pero sí se alargó un poquito. Pero me parece buenísimo porque sí podemos hablar un poco más de esto, como decía Naya, como decíamos, sí, todo el mundo habla de las creencias limitantes, habla de las creencias limitantes, pero ¿en qué momento las vamos a tocar como tal? Sí, para que la veamos más de fondo. ¿Les parece? No sé si alguien más quiera decir algo ya para irnos. Milton, Julián. una pregunta. Nosotros, o todos los seres humanos que quedamos en el tema de limpiar esas creencias limitantes, por mucho que trabajemos y trabajemos con el tema de la globalización y con el tema de evolución, siempre va a haber una resta pendiente. No vamos a llegar, siempre va a existir la resta. mm, Sí, Como siempre va a pasar algo, siempre va a haber o cada. sea, siempre va a quedar algo pendiente, o sea, como mientras que nosotros estemos todo el tras día, lo que tú decías con el tema de, por ejemplo, de la globalización, de evolución. Entonces,
podemos trabajar mucho nosotros en todo este tema, pero con todo este tema siempre va a quedar como algo pendiente por, por, por trabajar, Lo, por sanar. lo que yo alguna vez dije cuando hablamos de sanación está el video, y cuando hablamos del maestros está el video también de los maestros de la tierra y hablamos también de la sanación. El proceso de sanación y de liberación es un proceso constante, es un proceso que vamos a llevar toda la vida. Y como les decía, mientras tengamos este cuerpo físico de tercera dimensión, sí, de tercera dimensión que tenemos todavía, mientras tengamos, por muy maestros, por muy iluminados, por muy gurús que nos creamos, tenemos aún tarea y tendremos todavía nuestra patica por la cual cojeamos. Porque es esto, a eso vinimos. Evolucionar. Ajá, a evolucionar y a encontrarnos a nosotros mismos. Y cada uno tiene una forma de evolución diferente y cada uno tiene una tarea diferente y una misión diferente que hacer. Hay personas que pueden, por ejemplo, alguna vez doble, cuando hablamos de acuerdos de almas, hay personas que solo vienen a cuidar un niño o a salvar un niño y ya, con eso cumplió su misión. No vino a evolucionar, no vino a aprender, no vino a nada, solo una misión pequeña que era salvar un niño. ¿Sí? A eso vino, no más. ¿Sí? Entonces les recomiendo esa grabación de los pactos de alma y acuerdos de alma para que de pronto eso lo veamos. Pero sí, hay personas que vienen a evolucionar y hay otras personas que vienen a aprender y otras personas que solo vienen a una determinada misión y como otros vienen solo a disfrutar. Y eso es su misión, disfrutar. Ok, gracias. ¿Listo? Rafa. Nada más para cerrar el punto, respondiendo a lo que Julián hizo esa pregunta. Hace muchos años, cuando yo empecé con la meditación trascendental, uno de los maestros, Baba Sawansin, y yo le hice una pregunta. Cuando yo empecé la carrera de medicina, me tocó ver que un niño solamente vivió un minuto. Y a mí me impactó mucho eso porque fue un bebé que yo recibí, se lo entregué a la madre y el bebé se apagó. Y él me dio una referencia de algo, ¿no? Me dice, mira, en ese momento ese hombre o ese ser vivió todo su proceso. Simplemente era venir a evolucionar en ese momento y trascender. El mismo maestro Baba Sawan Singh, cuando Shankar Maharaj, que era el maestro anterior de él estaba en el Himalaya y había un pájaro y había un fruto y estaban preparados todos ahí en el Himalaya para que el maestro trascendiera. El maestro vio el fruto y pues se lo dieron y el maestro ya no trascendió. Durante esos días volvió a florecer otro fruto, llegó un pájaro, se lo comió y el maestro trascendió. Entonces, ¿qué es la enseñanza? Que en ocasiones nuestros apegos o nuestras situaciones no nos permite trascender, pero que eso precisamente, esa involución que tenemos nuevamente a regresar, es para trascender eso que en determinado momento no trascendimos en ese tiempo. Y Karman Hay dice, todo en la vida, situaciones y circunstancias que pasas, es un aprendizaje, una enseñanza, lecciones de vida que cada uno va a experimentar desde su ser, su espíritu y su alma, de acuerdo a su desarrollo y crecimiento espiritual. Entonces, como dice Milton, pues sí los invitaríamos a que en privado o por medio de WhatsApp, pues nos hagan saber todas sus inquietudes, todas sus dudas, para que la próxima charla sea un poco más fluida y se puedan tocar temas más profundamente. Y sí los invitaría a participar y que vieran sus cámaras. Si ustedes ven las grabaciones anteriores, hay presencia de grandes maestros ahí. Algunas recibieron algunos mensajes y no los vieron. Pero pues ahí ya es cuestión de cada quien. Los regalos son para cada quien. Entonces los maestros, el último mensaje que dice el maestro Otto ahorita, que uno de los maestros que llegó dice, cada uno es libre de hacer lo que guste, pero recuerden que nuestras acciones y actitudes afectan a los demás, impactan y afectan. Entonces, esa es cuestión de cada quien, no criticamos, no juzgamos, no tenemos expectativas, que las bendiciones y regalos sean para cada uno de ustedes conforme a su desarrollo y crecimiento espiritual. Om Shanti Shalom, me despido de ustedes, muchas gracias. Om Shanti, Rafa. Bueno, chicos, chicas, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con el tema en la siguiente charla para seguir trabajando un poquito más sobre esto, sobre todo llegar al punto de cómo
liberarlas, cómo soltarlas y cómo eliminar esas creencias limitantes, dar algunas técnicas. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, linda noche.